Vamos por lo legal. Son las 2:13 de la tarde, amigas y amigos, y es un gusto darle la bienvenida, como lo habíamos anunciado, a la doctora María Montoya, directora de Montoya Consulting. Buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos, María. Buenas tardes, Vanessa, gracias a ti por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Hablemos primero del parol, porque sin duda alguna esto pone en 3 y 2, literalmente, a muchas familias. ¿Una decisión tomada por otra administración puede ser revocada por una nueva administración? Primera pregunta. En este caso sí, porque el parol humanitario fue otorgado a través de una orden ejecutiva del expresidente Joe Biden y fue revocado también por una orden ejecutiva del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es o fue, dentro de su campaña política, una de sus banderas, la eliminación de todos los alivios migratorios que utilizó el presidente Biden, en su momento, para garantizar la estabilidad jurídica de muchos migrantes, no solamente venezolanos, sino que recordemos que también están cubanos, haitianos y nicaragüenses. Sin embargo, aquí habría un revés. ¿Hay algún atenuante o habría otra visión? No, hay un revés porque quedan desprovistos de cualquier protección legal venezolanos, haitianos y nicaragüenses, pero los cubanos no, porque tienen la ley de ajuste cubano. Si pasaron 1 año y 1 día en Estados Unidos, pueden plegarse a esta ley, lo que no ocurre con el resto de las nacionalidades, porque una vez eliminado el parol humanitario, significaría la salida inmediata de Estados Unidos de todas las personas que tuvieron este alivio migratorio. ¿Cuántos venezolanos aproximadamente, María? Hay muchas especulaciones en relación con la cifra. 350,000 aproximadamente pudieron haber sido beneficiarios de esos son los números que todo el mundo maneja, que pudieron haber sido beneficiarios de este alivio migratorio. Pero, a ver, vamos a quitarle el estigma que tiene la figura también y centrarnos un poco, porque aun cuando yo lo entiendo como ser humano, cuál es la situación de esos venezolanos o de todas las personas que fueron beneficiarias de este alivio migratorio, cuando hicieron el decreto de que iban a imponer un beneficio migratorio, eso fue octubre del 2022, indicaron también y fueron súper claros en decir que solamente la protección, primero, era temporal y segundo, que duraba 2 años. ¿Se están ajustando a lo que se planteó inicialmente, María? No tanto eso, sino que si usted que nos está escuchando y usted es un venezolano que se plegó al parol y estuvo 2 años en Estados Unidos, sabiendo que era un beneficio migratorio temporal y usted no trasladó su documentación a la solicitud de otra figura jurídica que lo mantuviese en Estados Unidos de forma regular y solamente se quedó con el parol, por supuesto que en este momento va a estar desprovisto de protección legal, ¿sí? Porque en todo caso lo que le queda es regresarse a su país. ¿Cuáles son los plazos? ¿De qué plazos estamos hablando para el cese del parol? Es decir, ¿cuánto tiempo tienen los venezolanos para salir de allí? Es que estuvo vigente hasta ayer. ¿Y luego? Y entonces no han notificado a partir de cuándo tendrían que regresar a sus países de origen, porque recordemos que son 4 nacionalidades, como ya lo indiqué. Lo que es muy seguro es que dentro de, qué sé yo, esta misma semana o la siguiente, tengamos noticias de que están llegando las notificaciones de la solicitud de retorno al país, que normalmente llega una notificación a la casa donde esté la persona que seguramente está registrada y tiene 30 días para salir del país, por ejemplo. Una vez que reciba la notificación hay un plazo. ¿El costo del retorno a Venezuela en este caso? Lo tiene que cubrir el migrante. Y es lógico. ¿Y si no tiene cómo pagarlo? Pero debió haberlo previsto. Si no tuviera cómo pagarlo, vamos a pensar el otro escenario. Lo van a deportar. ¿A dónde? A Venezuela seguramente. Podría ser llevado a otro país incluso. Depende. ¿Qué es lo que pasa con el parol humanitario? Los solicitantes no debían estar en Estados Unidos, debían ser venezolanos. Pudieron haber estado en Perú, Ecuador, Chile, etcétera, etcétera. Puede ser que los deporten al último país donde se registró su vivienda o puede ser que los deporten a Venezuela. ¿Quién corre con los gastos del boleto aéreo si ellos deciden regresar? Ellos mismos. En el caso de la deportación es una salida que no va a permitir el ingreso nunca más a Estados Unidos, porque el ciudadano deportado no regresa otra vez o no tiene posibilidades de entrar a Estados Unidos ni pidiendo una visa de turista, etcétera, etcétera, y sobre todo con las nuevas medidas que ha impuesto el presidente Trump y la administración del presidente Trump. Estamos conversando con la doctora María Montoya a las 2:17 de la tarde. ¿Qué pasa con los patrocinadores?
Absolutamente nada. No hay Son ninguna personas- acción legal contra no, ellos. es que no existe una acción legal ni en contra de los patrocinantes ni en contra de los beneficiarios. Simplemente, tal como aplicaron una medida a través de una orden ejecutiva que lo hizo el presidente Biden, ahora a través de una orden ejecutiva están revocando el parol humanitario. No así, por ejemplo, como quería hacer el presidente Trump y su administración de revocar el ius soli, que es el derecho a nacimiento por territorio. Cualquier niño nacido en el territorio americano le corresponde la nacionalidad americana y el presidente Trump quería revocarlo a través de una orden ejecutiva, lo que hay una incompatibilidad de caracteres a título legal porque una enmienda constitucional no la puedo revocar con una orden ejecutiva. Ahora, María, ¿a qué figuras pueden apelar venezolanas y venezolanos que quedan en el aire por el parol? Bueno, más que en el aire, que se ven forzados a volver. Debieron seguramente haber aplicado a otros beneficios migratorios que les permitan estadía permanente. Por ejemplo, ¿cuáles? Entiendo que, no solo lo entiendo por información que nos llega, sino también clientes que nosotros tenemos en la consultora. Hay una buena cantidad de venezolanos que ya tienen ofertas de trabajo formal en Estados Unidos y ellos pueden pasar a la categoría de visa de trabajo. ¿Sí? Pudieran plegarse a esto, que seguramente muchos ya lo hicieron. El asilo, por supuesto, que es otra factibilidad de hacerlo. Sin embargo, tendrían que aprobar la entrevista de miedo creíble y todos los requisitos que ello conlleva. Lo otro es la reunificación familiar, haberse casado con un ciudadano americano o con un residente para poder tener así la residencia. El asunto es que, viendo cómo están las cosas dentro del territorio americano, habría que tratarlo con mucha cautela y la recomendación primigenia es que deben solicitar asesoría jurídica especializada. No solamente de un paralegal, que respeto mucho el trabajo que hace, porque tengo compañeros abogados que en Estados Unidos hacen de paralegal. El paralegal es un asistente legal que se encarga de sustanciar los expedientes para el ingreso a la solicitud de un asilo, por ejemplo. Sin embargo, un paralegal no le puede hacer representación legal porque no puede ejercer en ese país. Lo ideal es que usted tenga una asesoría legal de un abogado que pueda ejercer en la ciudad donde usted se encuentra, porque le va a decir exactamente, individualizando su caso, cuáles son las oportunidades que usted tiene. María, ¿hay tiempo para apelar a alguna de estas figuras como el asilo, visa de trabajo, las personas que estaban en esta figura de parol, o ya ese tiempo pasó, si no lo hicieron antes? Si no lo hicieron antes, es muy probable que estén en una situación de apuro porque están en este momento en desprotección legal y son objeto para deportación. En este momento. En este momento. Es decir, que ya es tarde para iniciar. Sí, lamentablemente, aunque si buscan la asesoría legal y de alguna forma tienen, por ejemplo, para pedir una visa de trabajo, pudieran hacerlo hoy mismo. Pero por eso digo que el desconocimiento y también el pensar es que un abogado cuesta muy caro, pero es que no es un costo, es una inversión en su seguridad y en su tranquilidad. ¿Cuáles son las equivocaciones más comunes? Hablaba del paralegal, que no necesariamente puede asumir la representación. ¿Qué cosas cree el migrante que está convencido de que la puede hacer y no la debe hacer, y menos en este momento? Voy a decir algo que puede sonar un cliché, que un abogado que le cobra muy barato va a resolver todas sus situaciones, o que un abogado que le cobra muy caro según su propia creencia también va a resolver sus situaciones. Hay cosas que se escapan de las manos de un abogado, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en el marco legal de la migración en Estados Unidos. Ningún abogado pudiera asegurarle fervientemente que usted no va a salir de Estados Unidos, aun cuando usted tuviera el beneficio del parol que fue revocado. No pudiera ser magia, por decirlo en términos más llanos. Eso es una equivocación no solo frecuente, sino que pareciera que viene intronizado con todo migrante de cualquier categoría, de cualquier país. Categoría no. Perdón, rectifico, de cualquier país. El error es también el tema referencial, que mi amigo, a mi cuñado, a mi compadre, a mi hermano, a mi... Sí le resultó. Sí le funcionó, claro, individualizar la migración es lo que se debe hacer. Yo no puedo referenciarme porque a Vanessa le fue chéverísimo y no le pasó nada, pero Vanessa es Vanessa y su caso es su caso y María Montoya es María Montoya y así. El tema de la referencia para migrar, para retornar, para tomar decisiones en materia migratoria es nocivo. María, las personas afectadas ahora por este cese del parol tienen opciones de apelar legalmente, demandas, es decir, ¿hay alguna acción legal que puedan emprender?
Mira, lo que creo es que es muy probable, con lo que se sabe, ¿no? que creo que es muy probable, sí, porque apenas lo notificaron ayer, es muy probable que organizaciones promigrantes intenten alguna acción legal para detener, digamos que el levantamiento de la medida del parol. ¿Por qué? Porque el sistema judicial de Estados Unidos está hecho para las demandas. Es muy normal que lo hagan. Y si la decisión es tomada por un juez federal, pues debería ser una orden que se acate y no que se desacate. Pero eso, lamento decir que está por verse. Tendremos que esperar que suceda. Es demasiado aéreo, al menos en este momento. Sí. Hoy 26 de marzo, al menos. Conversamos con la doctora María Montoya, 2:23 de la tarde. María, ¿se puede viajar a Estados Unidos? ¿Por qué la pregunta? Porque hubo una alerta por parte del gobierno venezolano que dice que no es seguro para los ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas ir a Estados Unidos. ¿Es o no es seguro? Mira, no sé qué decir. Perdón. Creo que esto jamás lo había dicho en una entrevista y tengo 10 años haciendo esto, no solo entrevistas, sino trabajando con el tema migratorio. No sabría qué contestarte por qué. Por ejemplo, mi hermana se fue de viaje ayer y llegó a México. Tenemos doble nacionalidad. Ella entra con su pasaporte de su otra nacionalidad y al ver que de nacimiento es venezolana, permítame su pasaporte venezolano. Estuvo 2 horas 45 minutos en migración. Y estamos hablando de México. Sí, claro, entonces hay restricciones en México por la expresión de Estados Unidos. Lo que creo es que en este momento va a haber demasiada rigurosidad para validar el ingreso de cualquier persona no americana al territorio americano. Porque también vale decir que hemos visto deportaciones de ciudadanos alemanes en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la migración latinoamericana o centroamericana, pero sí creo que están apretando mucho el tema de la rigurosidad en aeropuertos, de la rigurosidad del ingreso. Puede pasar un mal rato de cualquier manera. Puedes pasar un mal rato. Si me lo preguntas a título personal, yo no lo recomendaría, por lo menos no en este momento. Hasta que se aclare un poco más la situación. Y la siguiente pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Porque sé que esa es la siguiente pregunta. Claro. ¿En cuánto tiempo puede estar hay que esperar, esa incertidumbre? Primero, hay que esperar la determinación de un juez federal en cuanto al TPS, porque difirieron la audiencia que supuestamente iban a decidir la semana pasada y la difirieron. 1, 2. Apenas la decisión del parol ya definitivo que dejó desincorporada esta figura de alivio migratorio es de ayer. Hay que esperar qué sucede, hay que esperar pronunciamientos. No hablo de pronunciamientos oficiales, sino que es muy probable que toda la comunidad que está amparada o que estuvo amparada bajo esta figura busque resguardo legal. Estaría por verse. Sin embargo, también quiero aclarar algo. El hecho de que el sistema legal o el sistema judicial americano esté construido sobre las bases de poder demandar inclusive un ciudadano al Estado, no quiere decir que yo lo voy a ganar. Claro. Y eso hay que también tenerlo muy claro. Una cosa es poder hacerlo y otra cosa es que mi solicitud sea admitida, y no solo admitida, sino que yo gane la petición. María, nos quedan un par de minutos y muchas preguntas. ¿Se puede migrar legalmente a Estados Unidos en este momento? Sí, por supuesto. ¿Pero sí. por qué vía? Porque sí. Pareciera que no quieren saber nada de ninguna persona que no sea estadounidense. Claro, pero ¿qué es lo que sucede? El pensamiento equivocado de muchos países, e incluso individualizando a muchas personas, de que yo me puedo ir a Estados Unidos, que fue lo que pasó los últimos, 4 o 5 años. Claro, que lo que hablamos otras veces, ¿no? La vida de correcto. ¿Qué es lo que pasa? La frontera sur y norte de Estados Unidos nunca ha estado abierta, no está abierta y no estará abierta jamás, porque ha sido una política de Estados Unidos, una política de Estado. ¿Sí? Ahora bien, si usted tiene, por ejemplo, habilidades especiales. Vanessa Davis es una periodista reconocida en Venezuela de larga data, de muchos años, etcétera, etcétera, y tienes un largo historial de todo tu trabajo. ¿Aplicarías para una visa de talentos especiales? Claro. ¿La puedes solicitar desde Venezuela? Por supuesto. ¿Te la pueden aprobar? Es muy probable. Okay. Entonces, ¿puedes migrar a Estados Unidos? Claro. Sí. Ahora, la otra cara de la moneda es, ¿cuánto cuesta? No es económico, ¿sí? Porque hablando desde los números más bajitos, pudiera costar $10,000 la asesoría legal para hacer este trámite. ¿Todo el mundo tiene $10,000? Bueno, no. ¿Y por qué hablas en dólares? Porque es la moneda de curso legal en Estados Unidos. Claro.
Es un tema bastante álgido de dilucidar en poco tiempo. Lo sabes, Vanessa, podríamos estar aquí 3 días y no terminaríamos de hablar de todo el tema que en torno a la migración de los venezolanos. Ahora, todo venezolano que haya migrado a Estados Unidos está en riesgo de que lo saquen de allí. No, creo que Es eso decir, sería... aclarémoslo, porque Sí. también la idea que hay es que, bueno, cualquier venezolano va caminando por la calle y lo agarran por los pelos y se lo llevan. No, son premisas un poco amarillistas y yo creo que los extremos, estoy segura de que los extremos no son buenos. Por ejemplo, Marco Rubio decía hace poco, antes de ayer, que era un sí o sí que el Estado venezolano debía aceptar a los venezolanos deportados. Esa aseveración indicaría o para el lector o para quien lo escucha como que el gobierno venezolano se está negando a recibir a los retornados. Y no es así. Entonces, los extremos, repito, no son buenos. Todos los venezolanos son objeto de migración, de deportación. Bueno, no, todos los venezolanos no son objeto de deportación. Si usted es un residente permanente de Estados Unidos y es venezolano, no tendría por qué ser objeto de deportación, por ejemplo. Se nos terminó el tiempo, María, pero muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Puntos de contacto, muy importante. @Montoya Consulting para todas las consultas en materia migratoria. Tenemos por allí También para estos mensajes casos. directos para todos los casos. Estamos a la orden, sobre todo en este momento que tanto se necesita información validada. Gracias por acompañarnos, María. Siempre. Despedimos esta conversación con la doctora María Montoya, directora de Montoya Consulting. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya pagó los impuestos.